Bienvenidas y bienvenidos a Somos Sur, un programa más en el que vamos pues a dialogar sobre los temas que habitualmente nos preocupan y nos ocupan, que tienen que ver con la justicia social, la solidaridad, los derechos humanos, el racismo. Y para ello tenemos hoy como invitado a un cómico y activista que participó en la última edición del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, del ESPAL, que tuvo el año 2023 como lema Hasta que la dignidad sea costumbre. Lamin Thior, bienvenido. Muchísimas gracias. A Somos Sur y gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme, por supuesto. Donde realizó la representación, digamos, de un monólogo teatral con el nombre de Español. Efectivamente. ¿No? Usted nació en Senegal, pero con apenas 2 años se trasladó a Algeciras, ¿no? Y ahí ha vivido y ahí tiene su acento de Algeciras. Claro. De toda la vida. Claro, mi acento allí. O sea, mira que ahora hace ya bastantes años que vivo, hace como 9 años que vivo en Madrid. Y sí que es verdad que se me ha suavizado el acento. O sea, lo que estáis escuchando ahora mismo es la suavidad. Antes era como, tú sabes, hermano, cómo está la cosa, y yo, ¿sabes? Pero no deja de ser, porque aunque no hubiera nacido en Senegal incluso, el hecho de ser negro parece que no... Claro, que es imposible que casi... es imposible que fuera español. Es que ¿no? Eso además la gente cuando me... Porque está claro, usted ha vuelto luego a Senegal de vacaciones, ha tenido alguna estancia, pero no es el país en el que ha estado. Claro, realmente, claro, yo voy a Senegal, o sea, puedo ir a eso, yo estuve viviendo allí un año incluso, como pues eso, reencontrando mis raíces, etcétera, pero realmente, claro, yo soy... Su vida es en Algeciras, y su acento es andaluz. Aquí en España. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que cuando... Mira, alguna vez me ha pasado que... Mira, la primera vez que yo empecé a hacer comedia, la primera vez que me subí, que me apuntaron mis amigos sin avisarme, y yo de lo primero que hablé fue de que me había pasado situaciones en las cuales yo a lo mejor le preguntaba a alguien la hora y esa persona estaba de espaldas y al girarse me miraba así y me llegaba a preguntar: oye, ¿has visto a un andaluz por aquí que me ha preguntado algo? Y digo yo, ¿soy yo ese andaluz? Te lo juro, y hacía, pues, oye, hablas muy bien español, ¿eh? Y yo, es que me he creado aquí. Sí, pero muy bien, o sea, muy bien. Y digo, es que es el idioma que sé hablar. Pues, porque allí en África también habla. Y digo, es que me he criado aquí, y ¿sabes? Y eso, y es verdad que es un bucle que muchas veces cuesta salir ahí, ¿sabes? ¿Y por qué elige el humor para transmitir? Porque no quiere un humor, digamos, light, el humor, ¿cómo lo ve? ¿Como un vehículo de entretenimiento exclusivamente buscando que el público se ría? ¿O se plantea concienciar, como hizo con el monólogo español en el ESPAL? Yo creo que el humor, o sea, quiero decir, definir el humor como siempre es subjetivamente hablando de lo que es para cada uno, ¿no? Obviamente creo que existe y debe existir un entretenimiento el cual a lo mejor pues no te haga pensar nada, porque a lo mejor, pues yo que sé, has tenido un día de trabajo muy duro o lo que sea, y a lo mejor quieres llegar y sentarte y relajarte y fin de la historia. Pero creo que también el humor es un vehículo maravilloso para poder contar historias y para poder sobre todo concienciar. Porque primero, creo que cuando tú intentas concienciar algo sobre cualquier tema, las personas, si yo fuera a dar una charla, las personas que vienen a esa charla ya de por sí están, obviamente aprenderán cosas, pero ya están concienciadas. O sea, ya están en ese camino, ¿no? Entonces realmente al final se vuelve una cosa que es endogámica, realmente. Pero cuando a la gente dice, oye, vamos a ver un show de comedia, de repente tú no tienes por qué tener ningún tipo de conciencia de nada, vas ahí esperando escuchar lo que vas a escuchar y te ríes, pero mientras te estás riendo de repente dices, y al final cuando sales de ahí, de repente pues has aprendido muchísimos conceptos y a la vez te has reído, y sobre todo que mediante la risa, o sea, las personas, para mí, ¿no? Donde más fijamos un recuerdo es si ese recuerdo tiene un acto, o sea, tiene una actividad. Entonces, si cuando a lo mejor me dice, oye, ¿te acuerdas la otra vez que estuvimos hablando de la luna? Y yo, ¿cuándo? Sí, tío, que estábamos ahí arreglando el coche. Sí me acuerdo. O sea que esos recuerdos están fijados en una actividad, por lo tanto, si tú lanzas un concepto y asocias la risa, automáticamente ese concepto se fija directamente. ¿Contar chistes de negros es tener sentido del humor? ¿Es mal gusto? ¿Es racismo? Mira, para mí, creo que todo viene desde el lugar donde lo lances, realmente, ¿sabes? Y esto, o sea, para mí el humor
desde mi perspectiva, el humor tiene que ser en horizontal, hacia adentro y hacia arriba. Si haces humor hacia abajo, hacia personas que están en una situación peor que tú, ¿qué mérito tiene? Porque realmente niños en parvulario hacen eso, realmente. ¿Que puedes ganarte la vida con ello? Por supuesto que puedes ganarte la vida con ello. ¿Que lo harás sin ningún tipo de intención? Lo harás sin ningún tipo de intención, sí, me parece perfecto. Pero que eso realmente, al menos desde mi perspectiva, aporte un valor más allá que el de un niño de 3 años, pues obviamente no. Porque lo complicado realmente, o sea, es muy fácil hablar de los demás, porque hablar de los demás hace que tú evites hablar de ti, realmente. Entonces hubo una vez que hace relativamente poco, un cómico amigo mío blanco me dijo, tío, ahora siendo blanco, o sea, si eres blanco, hombre, heterosexual, tal, lo tienes súper difícil para hacer comedia, porque es que de verdad, tal, ahora, bueno, pues los negros, las mujeres, los gays, etcétera, etcétera, los trans, tenéis todo el mercado, ¿no? Y yo le dije, mira, yo, obviamente, ya te digo, respetando que hay todo tipo de comedia, lo que tú quieras, digo, creo que lo que está pasando ahora mismo es que por fin el público quiere escuchar cosas diferentes, realmente. Y digo, yo no creo que por ser hombre hetero blanco no tengas nada que contar. Lo que pasa es que si eres un hombre hetero blanco por educación, por patriarcado, lo que como quieras llamarlo, nunca te han enseñado a introspeccionar sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre tus miedos. Solo hablas de mira al cojo, mira al negro, mira no sé qué, mira no sé cuánto, porque todo eso es evitar hablar de ti, realmente. Claro. Entonces digo, a lo mejor creo que es el momento para que hables de las cosas que te preocupan de verdad, porque hay Entonces entiendo que usted tiene derecho a contar chistes de negros. Pues, mira, fíjate, podría decir que sí, pero realmente no va del todo así, porque el hecho de tener una identidad, o sea, el hecho de yo ser negro, no me hace ser automáticamente consciente de todo lo que tiene que ver con la negritud, porque la deconstrucción es un proceso que tiene que ser voluntario. El hecho de ser mujer no te hace ser consciente automáticamente del machismo, aunque lo vivas y lo atravieses. El hecho de ser gay no te libra de ser homófobo tampoco. Entonces, creo que si una persona negra lanza chistes como validación, eso sí es un problema. Cuando digo como validación es el típico grupo en el que son 5 personas blancas y está el amigo negro, que a lo mejor son amigos desde pequeños, y él es el que cuenta chistes más racistas, más... O sea, que hay veces que los demás dicen, uff, te estás pasando, ¿sabes? Realmente. Si tú te preguntas muchas veces por qué esa persona hace eso, lo hace por validación y por integración al grupo, ¿sabes? Entonces, si yo me paso, es como que es más fácil que ellos me acepten. Entonces, obviamente, eso no está justificado, independientemente que sean negros. En su monólogo español, realmente usted lo que hace es reírse de las situaciones de discriminación, pero no deja de ser una denuncia, esa risa, ¿no? Claro. Cuando usted cuenta los problemas para ligar por ser negro, las situaciones que se dan de confusión con lo que acaba de contar de quién la hora me la preguntó un andaluz o no, ¿no? Claro, efectivamente. Es una cosa distinta. Claro, yo creo que, porque realmente, mira, mucha gente me dice, oye, tío, Lamin, a ti seguro que el humor negro no te gusta, tal. Porque seguro que como que eres tan políticamente correcto, el humor negro no te gusta, no sé qué. Y no es verdad. O sea, a mí me gusta el humor bien hecho. Y, oye, sí, pero ¿por qué? Puedes coger una situación de un colectivo o de una situación que sea una situación dura y generar, desde la historia de esa situación dura, generar un chiste, generar una historia que acabe en un remate en el que te rías, tenga un final inesperado, tenga lo que sea, pero acabes con un, hostia, ya soy consciente de esa situación. Otra cosa muy diferente es reírte de esa situación. ¿Sabes? Es un matiz que es muy ligero, pero realmente es lo que determina cuándo te estás riendo con y te estás riendo de. Y hay una parte también del monólogo que hablaba del linaje senegalés que tenía usted que conservar. ¿Cómo es eso? ¿Qué presión es esa de mantener el linaje senegalés? ¿Me lo puede explicar? Pues porque al final, ¿qué pasa? Que cuando llegas a Europa, etcétera, etcétera, entonces al final, al principio los padres, las madres, lo que tienen el hecho de la tradición, cómo se vive allí, etcétera, etcétera, y después de repente se encuentran con un nuevo mundo, ¿vale? Entonces se encuentran con un nuevo mundo y
llega un momento en el que temes que tu hijo se pierda pues eso, todo su eso, el linaje senegalés, ¿no? Entonces, realmente al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que intentan, o sea, mi madre al principio intentaba pues meterme de todas las formas posibles para que yo siguiera siendo senegalés. ¿Por qué? Porque, sobre todo al principio, yo lo hablo mucho con ella. Ella tenía la concepción, temía que no pudieran coexistir las dos identidades, ¿sabes? Que fuera o español, y ella temiendo pues que nunca me aceptarían 100% como español, o senegalés. Pero si no era lo suficiente senegalés, nunca me aceptarían los senegaleses allí, claro, 100%. Claro. Entonces ella dijo, bueno, vamos a intentar que este niño sea senegalés. Pero obviamente, tío, si iba aquí con 2 años, primo, ¿qué hacemos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Decía usted, pues además, hay una frase que dice en el espectáculo, me recuerda, estuve yo en Senegal, en la isla de Gorée, con una novia que tenía, y allí yo me di cuenta que yo era blanco y distinto porque éramos los dos blancos que estábamos solos, ¿sabes? En la playa estábamos rodeados de negros, ¿no? Dice usted que se dio cuenta que era negro cuando llegó a Algeciras. Claro, efectivamente, porque al final es verdad que el concepto, es que es muy gracioso porque tú, cuando eres pequeño, y tú no te percibes como negro, sobre todo si estás rodeado de personas blancas, porque al final no es blanco, es José Luis, claro, es Miguel, es María, y ya está. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que pues tú vas creciendo, vas jugando, y de repente ese color empieza a tener unas connotaciones, unas circunstancias. Por eso, yo siempre lo digo, el racismo, y hay gente que lo intenta vender, el racismo no es natural. O sea, no es una cosa que sea natural. Es una construcción cultural. Es una construcción cultural. Pero es verdad, por su experiencia en los colegios, cuando se educan en Algeciras, que los niños, los chiquillos, no son racistas, que es una cosa de lo grande. ¿O usted vivió salidas de esos niños respecto a usted por ser negro? Sí, ¿o no? sí, o sea, al principio, mira, por ejemplo, de las primeras, a lo mejor era pues que llegabas allí y los niños te tocaban el pelo, ¿sabes? Y entonces, pero claro, eso no se percibe. Pero esa curiosidad no tiene por qué ser racismo, exactamente, ¿no? En este caso en concreto, esa percepción es una percepción de un niño de 4 años interaccionando con otro niño de 4 años que tiene el pelo diferente. Distinto, claro, ¿por qué? Porque es lo que yo digo en el monólogo. El problema no está en la diferencia. Si la diferencia existe, la diferencia la percibimos. El problema está en cuanto empiezas a darle un valor a esa diferencia. Claro. Y ese valor se educa. No es que tú digas, niño, vas a ser racista. No, pero se educa desde el momento en el que yo la primera... Hay una frase que es... ¿qué pasa? ¿Que yo soy negro? Que esa frase viene a significar, ¿qué pasa? ¿Que a mí no me hacéis caso? Esa frase la escuché yo por primera vez en tercero de la ESO por mi profesora de biología. Y claro, yo me quedé diciendo, no entiendo el significado de esa frase. Y todo el mundo la entendía. Claro, pero para mí es como de, ¿yo soy negro? O sea, ¿cuál es el problema? Y ella, no. Cuando yo le pedí explicaciones, en plan de, y esto no es un dicho, ¿sabes? Y ya está lo que viene a significar, pero esto no significa que yo sea racista ni nada, sino que es una cosa de la lengua. Pero ¿qué ocurre? Que lo que tenemos que entender, y yo siempre lo digo, es que las palabras construyen realidades. Las palabras construyen realidades. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, es verdad que pensamos en objetos, pero esos objetos se transforman en palabras. Hay el libro de 1984 de George Orwell habla un poco sobre eso. Y una de las partes del libro habla sobre que en un sistema de control el gobierno busca crear un diccionario donde limitar las palabras. ¿Por qué? Porque quiere quitar, por ejemplo, la palabra paz, y tú dices, bueno, ¿qué es la paz? La no guerra. La no guerra no es exactamente la paz. O sea, la ausencia de guerra no es paz. La paz es la paz. Pero si tú eliminas la palabra paz, el concepto paz desaparece. Y por lo tanto, para generaciones futuras, no se entiende y no se transmite. Entonces, por eso es el tema de que las palabras se construyen realidad. Entonces, aunque tú digas las cosas sin intención, como yo digo en el show, aunque el lenguaje que se ha creado es, en este caso, es racista, clasista y es machista, y la gente a lo mejor ahora mismo se tira oh, Dios mío, ¿cómo puede decir eso? Y es una cosa que es súper simple. O sea, fíjate, es una cuestión histórica. En el momento de la creación del lenguaje, del lenguaje escrito, lenguaje que se podía transmitir, las personas que tenían el poder para transmitir eso eran personas que estaban en una situación económica alta porque podían escribir, en este caso estamos hablando de Europa, ¿vale? O personas de la iglesia.
porque eran entonces Sí. tenemos en su mayoría hombres de una clase social alta o gente del clero. Por lo tanto, esas personas escriben y hablan desde sus experiencias vitales. Entonces, yo no le puedo pedir a una persona del siglo I que hable de cómo se siente, o sea, a un noble, de cómo se siente una persona que está en el feudo directamente, ¿sabe? O que es del pueblo. Entonces, habla de sus experiencias, habla de sus realidades como persona, pues en ese caso que era que la mayoría heterosexual, mayoría rica, mayoría de la iglesia. Entonces, eso se perpetúa y de repente lo establecido solo representa una parte de la sociedad, porque la otra parte de la sociedad no tenía voz realmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con la revolución literaria? Pues que de repente se democratizó el tema de leer y por fin empezaron otro tipo de realidades, las mujeres, traducidas por anónimo, Sí. a poder contar sus historias realmente. Entonces, cuando hablamos de que el lenguaje es racista, es machista, etcétera, etcétera, no hablamos de que se haya hecho deliberadamente, sino que las personas que lo crearon hablaban sobre su realidad, que no es toda la realidad. No sé cómo ve usted el humor del canario, que en parte, igual que puede hacer usted con las situaciones de andaluz, Ignacio Farray, que ha triunfado en Madrid, Sí. y él habla del rey Guanche, que me quieren someter los españoles de alguna forma, porque también los canarios, cuando hemos ido a otros sitios, yo he estado 5 años viviendo fuera, y me han dicho que bien hablas español para ser canario. Quiero decir, también vimos esa situación. ¿Cómo ve usted ese tipo de...? ¿Se identifica con Ignatius cuando...? Sí, o sea, porque al final se trata de eso. O sea, todas las personas vivimos una serie de realidades y una serie de connotaciones intrínsecas al lugar donde nacemos, a las apariencias que tenemos, etcétera, etcétera. Y siempre el poder, o sea, además es un aparato, es un medio sanador el poder hablar sobre estas cosas sin... O sea, por ejemplo, la comedia, eso lo decía una cómica que se llama Hanan Gasby, la comedia es el arte de generar tensión para después destensionar. Y lo bueno o malo que sea un cómico, se trata de cuánta tensión puede generar y si es capaz de ese pico bajarlo hasta que genera la risa. Si tú generas una tensión enorme, pero no eres capaz de destensionarlo, tan buen cómico no eres. Si generas una tensión liviana, y es fácil después destensionar, realmente, ¿no? Entonces, cuando se hablan de, por ejemplo, Ignatius, ¿no? Ignatius genera una cosa que es que tú dices, es increíble lo de este hombre Se pone muy punky. sí, muy rompedor, efectivamente. claro. Y parece que no tiene sentido, pero realmente sí que lo tiene, ¿sabes? Lo que pasa es que... No, y él es muy reflexivo cuando se pone en las entrevistas en un espectáculo. Pero yo sí quería preguntarle, y esto es un poco, quizás en un tono incluso crítico, hace usted, por ejemplo, de la misma forma que sus padres se preocupaban que conserve los senegalés y el linaje, pero no hace usted, sino a cómo hay que reaccionar luego en Madrid, ese centralismo. ¿No ha tenido que dejar de ser un poco el acento andaluz para que los madrileños acercarse más a ellos? ¿Eso no es perder identidad? Sí, yo creo que sí. A ver, a mí me pasa siempre que yo desde pequeño se me han dado muy bien los acentos, siempre. Entonces, Se adapta bien. Sí, claro, yo me tiro aquí una semana más y ya empiezo así. Con la guagua. ¿Sabes? Efectivamente, directo. Claro, entonces, porque al final el proceso de escucha como que lo tengo muy... Y a mí siempre me gusta mucho fijarme en los detalles. Sí, pero perdónenme un segundo. Una cosa es verdad, desde la adaptación, y otra que le ha pasado a los canarios desde el complejo. Exactamente, ese es el punto. El punto para mí que, desgraciadamente, el tema, por ejemplo, en mi caso es un tema de adaptación, pero muchas veces también es verdad que mi acento, el de Algeciras, el que yo tengo, es muy cerrado. Pero claro, en verdad si te pones a pensar cerrado en comparación con qué. Claro, es que no hay un español solo. Claro, efectivamente. Y eso, fíjate, no lo he pensado hasta ahora mismo. Y sí que es verdad que yo creo que hay que reivindicar el tema del acento. Creo que hay un anuncio que sale hablando sobre el tema de... sale en Canal Sur muchas veces, hablando sobre el acento. Y creo que sí, creo que es el momento de que hay que reivindicarlo porque no hay un único tipo de español. Le digo porque hay actores y actrices canarios que han dicho han tenido que hacer la dicción peninsular de Madrid para que les den papeles, igual que a las actrices cubanas, una amiga cubana que vive en Madrid, que al final el papel que le ofrecen es de trabajadora doméstica o de prostituta y no podría ser una cubana médica claro, ese es el tema, ¿no? Que a veces hay un centralismo en el tema del idioma, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo porque se piensa eso, que la forma, sobre todo la declinación, el acento, de la forma en la que hables,
define tu educación, define tu profesión, define una cantidad de cosas cuando es una cosa que es, que si lo piensas realmente, es un sinsentido. Yo creo que sí, que al final todo, o sea, ha habido personas ilustres de todas las regiones, de todos los colores, de todos los géneros, de todas las orientaciones. Y creo que hay que representar a esas personas tal, pues ya está, y tal y como son, y que si verdaderamente tenemos en cuenta que vivimos en un mundo en el que la gente vive más en las pantallas que en la vida real como tal, es importante esa labor para las personas que están detrás de la pantalla, sean creadores de contenido, medios oficiales, etcétera, etcétera, reflejar esa diversidad, porque si no la reflejamos allí, es imposible que nos acostumbremos. Se nos está acabando el tiempo, Lamin Tiori, a mí me encanta esta conversación, pero lo presentaba como cómico y activista, y ha estado usted muy activista, ha estado muy seria esta entrevista. O sea, ¿por qué no nos cuenta algo de los problemas para ligar o alguna situación que le haya pasado? Mira, por mira, destensionar un poco. Pues vamos a destensionar. Mira, hace un tiempo yo tuve una cita que fue una de las citas más surrealistas que he tenido en mi vida. Básicamente, yo era una cita ciega, yo no conocía a la chica, me la había presentado un amigo de tal, vale, quedamos, y la chica era como que ella era blanca y ella tenía como un ímpetu enorme por querer conectar conmigo de ya con todos los prejuicios que ella podía tener, ¿no? Entonces ya desde el principio me empezaba con, bueno, tú imagino que pides pollo, ¿no? Y yo, iba a pedir pollo. Ya era negro, es musulmán. Claro, efectivamente, iba a pedir pollo. Los tópicos. Pero a lo mejor iba a pedir pescado, ¿sabes? Tópicos, y yo, claro. pues sí voy a pedir pollo. Lo sabía. Y yo, ok, vale, perfecto. Ya seguía no sé qué y de repente, bueno, yo diciéndole, bueno, oye, ¿cuál es tu película favorita? Me gusta tal, una de Disney. Digo, a mí también me gusta la película de Disney. El Rey León. ¿Te gusta el Rey? Y yo, no. Digo, ¿por qué? No, porque seguro que te recuerda. Y sabes ese momento en el que ya no termina. ¿Cómo termino? Te recuerda. Y yo, a Algeciras. ¿Algeciras? ¿Crees que el Rey León me recuerda a Algeciras? Bueno, tú me entiendes ya. Tú sabes lo que te quiero decir. Y ya después saltaba al tema de. Pues, oye, ¿y dónde eres? Digo, de Senegal. ¡Oh! ¿Senegal? Yo estuve en Kenia. Digo, ¿en Kenia? Y te lo juro que después de ese día, ya lo miré. Que lo sepáis. Está más cerca Barbate de Senegal que Senegal de Kenia, ¿vale? Entonces... Y Canarias de Senegal. Claro, literalmente, Canarias de Senegal. O sea, es como de... ¿Qué te pasa? O sea, no, y conocí a un chaval, Kamal. Digo, ajá. Súper majo, ¿eh? Ni me robó ni nada. Y digo yo, qué bien, Kamal, qué guay. Me dice, ¿lo conoces? Digo, ¿a Kamal? ¿De Kenia? Me dice, no, como vosotros siempre decís que sois como una hermandad. Y entonces ya yo le digo, ¿tú te crees que todos los negros tenemos un grupo de WhatsApp o algo así? Desde el que nos hablamos, pues son esas situaciones. Obviamente no... Y una cosa, y a la hora de ligar, no sé si es prejuicio o lo contrario de prejuicio, el mito del negro potente sexual, ¿eso es un problema para ligar o eso al final, es un compromiso? Claro, mira, yo te digo, yo por ejemplo siempre, y esto siempre lo digo, al final lo que muchas veces pasa es que se cree, cuando hablamos de racismo, se cree que el racismo solo es odio racial. Y no. O sea, todo lo que esté, también. Claro, todo lo que esté dentro de la misma línea del prejuicio, claro, sigue siendo racismo. Sí. Pero lo que pasa es que percibimos lo agradable como positivo automáticamente y lo desagradable como negativo. Cuando no es así. Cuando, por ejemplo, una emoción agradable que es la risa, si tú te ríes de la muerte de alguien, a lo mejor no es agradable, pero no es positivo, es negativo. Pero si una emoción desagradable, que es la tristeza, pero si tú lloras por la muerte de un ser querido, es desagradable, pero es positivo, porque es para sanar. Entonces hay que empezar a separar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces que algo suene agradable no significa que sea positivo, ¿sabes? ¿Y cómo vivió? Ya se nos acaba ya el tiempo del todo, pero ¿cómo vivió el que lo llamaran de un encuentro de solidaridad? No es normal que llamen a un cómico, no se lo esperaba. ¿Cómo vivió la experiencia del SPAL? Pues ha sido maravillosa, Yo de verdad que el hecho de que hayan probado a meter el tema de la comedia aquí me parece genial porque me parece una herramienta que es fundamental y sobre todo he visto los foros, he visto sobre todo el ambiente. O sea, es increíble, es solidaridad, sororidad, encuentro.
y sobre todo al ritmo canario, que me parece maravilloso, ¿sabes? Pues Lamine Tior, muchísimas gracias por estar en Somos Sur. Nada, ha sido un placer, de verdad que sí.